Así como está de pie, por favor, le invito a que abra su Biblia en Marcos capítulo 10 y vamos a leer del verso 13 al verso 16. Esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y lo he titulado Seamos como niños. Dígale a la persona que tiene a su lado, seamos como niños. Una vez más, seamos como niños. Cuando tenga la cita, por favor, dé gloria a Dios. Bien, dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 10, versos del 13 en adelante, lo siguiente. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios, lea conmigo, es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Este es sin duda, y considero que es uno de los pasajes más trascendentes para nuestro caminar cristiano que encontramos en la Escritura. Para muchos pudiera sorprenderles cómo es que un pasaje que se refiere a los niños puede ser trascendente para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Pues déjeme decirle que lo es, ya que en palabras y ejemplos muy simples, el Señor Jesús nos enseña principios poderosos y profundos que la mayoría de las personas pasan por alto. Lo cierto es que hoy vivimos en una sociedad en la que pareciera que todos los que anhelan el éxito se esfuerzan por escalar, por subir y estar siempre un paso adelante del resto de sus competidores. Pero lo cierto es que hay muchos aspectos en el reino de los cielos en los que los principios que lo sostienen operan de una forma contraria a cómo los humanos llegamos a interpretar la vida. Es decir, para muchas personas el éxito radica esencialmente en a cuántas personas quito del camino para yo alcanzar lo que quiero lograr, a cuántas personas puedo desplazar para yo llegar a donde quiero llegar. Y esa es una realidad de nuestra sociedad, pero lo cierto es que hay principios en el reino de los cielos que operan de forma contraria a como muchos de los seres humanos interpretan la vida. Hoy día hay muchas personas que creen que para alcanzar el éxito deben aplastar a cuantos anhelen llegar a la misma meta que ellos. Lo deben hacer porque de no hacerlo, en algún momento estas personas piensan que aquellos que desean lo mismo les van a estorbar, y la gente llega a pensar de que yo logre mis metas y mis anhelos, a que los logre aquella otra persona, pues mejor que ella vea cómo lo logro yo. Y esa es una realidad de hoy día. La gente compite y en esa competencia olvida en realidad la esencia que debería de caracterizar nuestro avance en Cristo Jesús. Al paso de los años, conforme avanzamos, conforme crecemos, pareciera que nuestra visión acerca de la vida se corrompe, se extravía. Y entonces la gente comienza a enfocar su vida solo en cuestión de logros. Y déjeme decirle algo. La vida no se reduce a lograr nuestras metas. La vida se extiende al punto en el cual cada aspecto de ella lo disfrutes. Tantas personas hoy día están tan enfocadas en alcanzar sus metas, en lograr sus objetivos, que dejan de disfrutar las pequeñas cosas de la vida. Porque están enfrascados y de alguna manera su visión se ha hecho tan estrecha que no cabe en ella ninguna otra cosa, sino
el alcanzar lo que desean, lo que quieren para el momento. Y entonces aquellas cosas que pudiera darle sentido, significado a su vida, trascendencia, dejan de ser relevantes, porque lo único tras lo que ellos van es lo que quieren. Y lamentablemente cuando tenemos una visión de este tipo, perdemos la objetividad y comenzamos simplemente a correr, como dijera el predicador, tras el viento, tras aquello que no tiene sentido. Porque al final de cuentas puede ser que alcances tu meta, tu objetivo, pero la pregunta es, ¿a costa de qué? ¿A costa de la gente que amas? ¿A costa de tu propia vida? ¿A costa de tu salud? Sí, lograste comprarte un auto nuevo, sí, lograste construir una casa, sí, lograste ser popular. Pero ¿qué costo estuviste dispuesto a pagar o qué sacrificio estuviste dispuesto a hacer? Y no porque haya sido bueno el sacrificarlo o el pagarlo, sino porque tu visión tan estrecha te llevó a ese punto en el cual dejaste de lado todo lo que en realidad tenía valor y relevancia por alcanzar aquello que en su momento para ti lo era todo, aunque siendo objetivos en realidad no lo valía. ¿Cuántas personas hoy día han acumulado grandes cantidades de dinero? Tienen varias propiedades, son personas que son reconocidas, pero la realidad es que en sus corazones hay vacío, porque han limitado su vida a una sola cosa: alcanzar lo que en el momento su corazón desea. Y se han olvidado de disfrutar todo lo que en torno a ese objetivo podría haber enriquecido su existencia. No se trata simplemente de lograr nuestras metas. Se trata de disfrutar lo que hacemos, disfrutar lo que vivimos, disfrutar cada momento. Cuando avanzamos en la vida con esa visión y forma de pensamiento, nos limitamos a nosotros mismos. Y cuando hablamos de los propósitos de Dios para nosotros, es que nos colocamos en una posición en la que simplemente las buenas cosas que Dios desea darnos, no las podemos disfrutar debido a que no cumplimos con los parámetros que hacen que los principios del reino funcionen. Déjeme explicarle esto. Para que un cuerpo sea atraído hacia el centro de la Tierra a una aceleración de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que es la aceleración de la fuerza de gravedad o la expresión de la fuerza de gravedad, ese cuerpo debe de cumplir con dos condiciones. Díganme la primera. Debe de, obviamente, tener peso. Debe de estar en un estado de caída libre, porque si no lo suelto, pues puede estar ejerciéndose la fuerza, pero no va a estar en esa aceleración. No la va a experimentar sobre de sí. Y dos, debe de estar en la Tierra, porque si lo suelto en Marte no va a ser lo mismo. Si lo suelto en la Luna no va a ser lo mismo. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que hay elementos, hay principios que hacen que las leyes operen y que funcionen. Y me encanta cuando el Señor Jesucristo nos habla de estos principios. Principios que de cumplir con sus parámetros los vamos a activar y van a permitir que la ley espiritual se ejecute en nuestra vida. Un ejemplo, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esta es una ley espiritual y está relacionada con el principio de dónde estoy respecto de Dios. Si peco, ese pecado tiene la capacidad de arrastrarme lejos de Dios. ¿Comprende? También dice la Escritura en Efesios 2:8
Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Entonces, la salvación obedece a una ley que funge o que se activa a través de principios. Y para ser salvo se debe de cumplir con algunos parámetros. ¿Como cuáles? Como tener fe en Cristo Jesús. Y todo lo que implica una fe viva y verdadera. Porque no podemos decir que tenemos fe solo por el hecho de asistir a una iglesia cada fin de semana. No podemos decir que tenemos fe en Dios por cargar una Biblia bajo el brazo o traer una aplicación de la Biblia en el celular. La fe va mucho más allá que eso. Y lamentablemente, con el paso del tiempo, conforme vamos añadiendo experiencias a nuestra vida y conforme de alguna manera nuestra visión se va estrechando, dejamos de ver los elementos que podrían permitirnos vivir en el nivel de plenitud en el cual Dios desea que vivamos. La palabra del Señor dice que Jesucristo vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros realmente estamos experimentando esa abundancia que procede de Jesús? No es solamente una abundancia espiritual e intangible que se puede expresar a nivel intelectual y emocional. No, la abundancia de la cual Jesús habla abarca todos los aspectos de nuestra vida. Tanto el emocional como el intelectual, como el espiritual, como el material. Incluso el físico. ¿Cuántos de nosotros estamos experimentando esa plenitud, esa alegría, ese gozo, esa plenitud en nuestra vida? Lamentablemente, cuando hemos perdido de vista todas aquellas cosas que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, comenzamos a enfocarnos en cosas que en realidad no tienen trascendencia, que no tienen relevancia. Y perdemos de vista nuestra identidad y aquello para lo cual fuimos creados. Por eso la Escritura dice cosas como estas: pongan su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque aquellas cosas tras las cuales podemos correr e invertir nuestra vida pueden cambiar de un momento a otro. Pero cuando tú tienes tu vista puesta en Cristo Jesús y tienes tu confianza depositada en su palabra, entonces puedes tener la certeza de que sin importar cuántas cosas en tu vida pudieran cambiar, tú sigues avanzando hacia el destino que Dios ha preparado para ti. Y eso es lo que cada día nosotros deberíamos procurar, mantenernos con una visión amplia que nos permita disfrutar de la vida en cada experiencia que tengamos y al mismo tiempo nos permita mantenernos enfocados de acuerdo al propósito revelado de Dios para nuestra vida. Eso es crucial y es la clave del que nosotros podamos disfrutar de la vida y de todas aquellas cosas que Dios ha preparado para nosotros. Porque déjeme recordarle que Dios no está improvisando con su vida. Dios ya tiene un plan para su vida. Por eso la Escritura dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en la imaginación de los hombres, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y si usted ama realmente a Dios, si usted tiene una relación con Él, créame que Dios está obrando a su favor. Dios está trabajando a su favor. Dios está extendiendo ese cetro de misericordia a su favor. ¿Por qué? Porque usted está teniendo una fe expectante, una fe sólida, una confianza inamovible en aquel que es veraz. Necesitamos entonces, como iglesia, darnos cuenta que si cumplimos con los parámetros que activan los principios espirituales, estos principios espirituales
permitirán a las leyes espirituales ser ejecutadas sobre nuestra vida. Es tan simple como aquello que les acabo de explicar. Ahora bien, regresando al pasaje inicial que leímos, en la palabra de Dios encontramos algunos principios básicos que nos darán acceso, diga conmigo, acceso, y nos permitirán alcanzar los planes de Dios para nosotros aquí en la tierra y en la eternidad disfrutar de la gloria prometida. Diga conmigo, pertenencia. La enseñanza que Jesús nos está dando tiene que ver con dos principios básicos que tenemos que entender para poder disfrutar de aquello que el cielo desea darnos. Y estos son acceso y pertenencia. Mire, en Marcos capítulo 10 leímos nosotros lo siguiente. Vamos a leer desde el verso 13 al verso 14, por favor. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios el reino de Dios le pertenece. Al reino de Dios tienen acceso. Acceso y pertenencia están detrás de esta palabra es. El reino de los cielos, el reino de Dios es de quienes son como ellos. Es el mensaje central. Está inmerso dentro del concepto amplio de proveerle a nuestra vida espiritual el ambiente ideal para su desarrollo. Note el verso 13, dice que empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Y Jesús se indigna por el hecho de que les están impidiendo a los niños que lleguen a Él. Algo que debemos de considerar, amados hermanos, es que antes de poder adentrarnos a disfrutar de todas aquellas cosas que el reino de los cielos tiene preparadas para nosotros, necesitamos cumplir con los parámetros que activan los principios que a su vez desatan las leyes. Parámetros, principios, leyes. Parámetros, principios, leyes. Parámetros, principios, leyes. Y uno de los parámetros que requerimos para poder llegar a la ley espiritual de la plenitud en Cristo Jesús para nuestra vida es poder establecer condiciones ideales para el desarrollo de nuestra vida espiritual. El problema es que aun cuando los niños querían estar cerca de Jesús, los discípulos se los impedían. La pregunta obligada es: ¿cuántas cosas en nuestra vida presente están formando un obstáculo para proveernos de un ambiente ideal de crecimiento espiritual? Porque sin duda cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestro contexto y de acuerdo al desarrollo de nuestra vida diaria, encontramos obstáculos para el desarrollo de nuestra vida espiritual. El punto aquí es si estamos haciendo a un lado los obstáculos o estamos abrazando los obstáculos. Porque si tú estás abrazando el obstáculo, entonces créeme que no podrás experimentar de la plenitud que Cristo tiene para ti, porque no estás cumpliendo con los parámetros que te permitirán activar los principios y hacer que la ley te beneficie. Parámetros, principios, leyes. Y uno de los parámetros es el ambiente ideal para el desarrollo de la vida cristiana. Le pongo un ejemplo. Tenemos un pez en una pecera. Está muy feliz el pez, nadando en su ambiente. Pero ¿qué pasaría si usted toma una red y lo saca de ahí y lo deja a la intemperie? Va a comenzar a morirse. No es que salga y se muera, ¿verdad? Lo saqué y ya se murió. No. Su muerte es progresiva.
Algunos de nosotros no estamos cuidando el ambiente ideal para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y algunos de nosotros nos cuestionamos por qué no vivimos dentro de la plenitud de Cristo. Y el punto es que no estamos cumpliendo con los parámetros que nos acerquen a Él. Y entonces algunos de nosotros estamos viviendo nuestra vida cristiana como esos peces fuera del agua. La predicación del domingo que sea una gotita. Y no hay más, no hay una búsqueda de Dios, no hay un devocional diario donde yo pueda doblar mis rodillas y orar. No hay una búsqueda de Dios en su palabra de antes de irme a trabajar, poder meditar en 1 o 2 capítulos de la Escritura y guardar y atesorar su palabra en mi corazón. Necesitamos, amados hermanos, proveerle a nuestra vida espiritual de las condiciones idóneas para su desarrollo. ¿Cómo quieres tener una vida espiritual saludable si en realidad no le estás proveyendo de un ambiente ideal para que crezca? Tu vida espiritual es como ese experimento de la primaria. ¿Cuántos lo hicieron? El frijol con el algodón. ¿A cuántos de ustedes sí creció el frijolito? ¿Sí salió la plantita? ¿Sí? ¿A cuántos no? A los que estaban desesperados, no. ¿Saben por qué? Porque seguían echándole agua y echándole agua y echándole agua y la pobre semilla se pudrió. Pero los que tuvieron paciencia y le daban lo óptimo para su desarrollo, vieron crecer una plantita. El problema es que muchos de nosotros no le estamos proveyendo a nuestra vida espiritual de ese ambiente óptimo. En ocasiones pareciera que no le estamos dando la importancia. ¿Qué pasaría si alteramos el ambiente de ese pez y en lugar de sacarlo contaminamos su agua? Sucedería exactamente lo mismo. Muchos creyentes hoy día quieren disfrutar de una vida abundante, pero no están prestando atención al ambiente en el que se desenvuelven. Y lo peor, no están siendo sensibles a la corrupción que ese ambiente está provocando en sus mentes y en sus corazones. Tú sabes qué circunstancias, qué amistades, qué personas no son benéficas para tu desarrollo espiritual. Y tenemos que tomar una decisión respecto de eso. Si es que en realidad queremos proveerle a nuestra vida espiritual de los parámetros ideales que nos permitan estar en una posición de ventaja para poder activar los principios que le permitan a las leyes espirituales beneficiarnos. Porque de otra forma no va a suceder. Por eso es que, amados hermanos, Jesús, antes de ir directamente al punto, nos dice aquello que necesitamos entender para que podamos tener acceso y pertenencia. Dios no solo desea que tengamos acceso, Él quiere que lo hagamos nuestro. No puedes echar mano de algo que no es tuyo. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice: echa pues mano de la vida eterna a la cual has sido llamado. ¿Qué es la vida eterna? Jesús enseñó este principio. Y Jesús dijo: la vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, desde el momento en el cual nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, desde ese momento hemos comenzado a participar de la vida eterna. El problema es que no alcanzamos a disfrutar de la plenitud que Cristo nos ofrece porque no estamos cumpliendo con darle a nuestra vida espiritual ese ambiente ideal en el cual pueda crecer, fortalecerse, desarrollarse y tomar para sí todo aquello que Cristo nos quiere dar. Cristo, deseando que tengamos acceso y pertenencia, nos muestra aquello que debemos de corregir para que ese principio no tenga estorbos. Vuelvo al punto. Si yo quiero que un objeto caiga a la aceleración que la fuerza de gravedad ejercida sobre de este va a provocarle, lo que debo de hacer es soltarlo. Si no lo suelto,
va a estar contenido y esa fuerza estará generando una energía potencial de acuerdo a la posición donde se encuentre. Pero si quiero que ese cuerpo sea acelerado, debo de soltarlo. Hay cosas que no te están impidiendo moverte en la dirección que Dios quiere, porque te están estorbando. ¿Para qué? Para que la ley se ejecute sobre de ti, para que los principios se cumplan en tu corazón. Necesitamos, amados hermanos, considerar esto, porque Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Denle condiciones ideales para que ellos puedan disfrutar de lo que es suyo. ¿Qué condiciones le estás brindando a tu vida espiritual para que pueda alcanzar la plenitud? Para que pueda tener acceso y pertenencia. Hablando sobre los principios de acceso y pertenencia, es importante destacar su trascendencia y su diferencia. Escuche, no toda persona que tiene acceso puede presumir pertenencia. Son dos cosas muy diferentes, pero la segunda implica la primera, pero no necesariamente tener la primera implica la segunda. El acceso y la pertenencia están relacionados con otros dos aspectos que quiero destacar, y es voluntad y tiempo. Solo cuando hay pertenencia es que la voluntad y el tiempo se unen a aquello que le da sentido. Déjeme explicárselo de esta forma. Puedes tener acceso a aquello que no te pertenece, pero tu estancia o tu beneficio será temporal. Pero si tienes pertenencia, entonces tendrás acceso a voluntad y podrás permanecer el tiempo que quieras. Cuando hablamos del reino de los cielos, Jesús no está esperando que el creyente tenga una experiencia pasajera con el reino de los cielos. Jesús quiere que el creyente entienda que el reino de los cielos le puede pertenecer. No es solo el hecho de que Él es la puerta y a través de Cristo tenemos acceso. Es que eso sería ver el evangelio desde una perspectiva muy limitada. Él dice: no quiero solo que tengas acceso, quiero que entiendas que te puedo pertenecer. Y que si tú cumples con los parámetros que activen los principios de acceso y pertenencia, el reino será tuyo. ¿Me entiende lo que le estoy tratando de comunicar? Necesitamos entender que Él no quiere que tengamos experiencias aisladas y temporales. El Señor quiere que aprendamos a vivir dentro del reino y saberlo nuestro. Amén. Pero esto solamente se va a lograr si nuestra vida espiritual se desarrolla en un ambiente favorable, libre de estorbos. Y es que de esta forma podremos tener acceso y pertenencia. Pero la clave dice, el verso 14, cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios les pertenece a aquellos que le brindan a su vida espiritual un ambiente idóneo de crecimiento, a aquellos que entienden que el reino desea ser parte de sus vidas. El reino de Dios es de quienes son como ellos. Entonces la invitación
de parte de Cristo para que nosotros podamos alcanzar plenitud en cuanto al desarrollo de nuestra vida espiritual y el desarrollo de nuestra vida natural es que poseamos el reino. Si el reino de Dios está en ti, entonces tus alcances serán proporcionales a la vida del reino que en ti se manifieste. Si el reino de Dios no está en mí, mis alcances están limitados a mi capacidad, a mi habilidad. Por eso la gente hoy quiere aplastar a la gente que con ellos compite. Pero cuando tú sabes que el reino de Dios está en ti, no te preocupa que otros quieran alcanzar el mismo objetivo. Tú sabes que hay gracia sobre de ti, que hay bendición sobre de ti y que Dios ha puesto su mirada sobre de ti. Así que sin la necesidad de aplastar a nadie, sin la necesidad de desacreditar a nadie, tú puedes estar seguro de que alcanzarás tu objetivo en Cristo Jesús. Necesitamos recordar lo que es ser niño. Lamentablemente a los seres humanos, en nuestra mayoría, nos surgía crecer. ¿A cuántos de ustedes les surgía crecer? Ya quiero ser grande. Y a veces teniendo esa visión tan estrecha, dejamos de disfrutar nuestra infancia. Porque queríamos crecer. O porque necesitábamos crecer, no teníamos opción. La realidad es que cualquiera que sea el contexto, muchas veces la motivación fue querer avanzar y dejamos de disfrutar el presente y el momento que en esos instantes la vida nos daba para querer abrazar lo que hoy tenemos. Y lo que hoy tenemos nos provoca cansancio. Ay, yo quiero crecer, decía alguna niña, para tener mi familia. Y ya que la tiene, dice, ay, me hubiera quedado niña. ¿Ah? O el varón que decía, yo quiero crecer para ir todos los días a trabajar. Y dicen, tengo que trabajar. El problema no sería tan grave y disfrutaríamos nuestra edad, cualquiera que fuera, si desde niños hubiéramos aprendido a disfrutar del momento. El problema es que teniendo una visión estrecha te enfocas en algo que quieres alcanzar y te olvidas y descuidas lo que en este momento se te ha dado para disfrutar. Entonces, para poder asirnos del reino y poder tener acceso y pertenencia a ese reino que me dará plenitud en mi vida, yo necesito cumplir con un principio. Y el principio es que yo debo de ser como un niño. ¿Comprende? Marcos capítulo 10. Verso 15 dice, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. No podemos cuestionarnos y tratar de pensar, ¿cómo le hago ahora para volver a ser niño? ¿Verdad? Porque esa fue una de las interrogantes de uno de los rabinos cuando por la noche fue a ver a Jesús. Y Jesús le habló de la necesidad de que él naciera de nuevo y se puso a cuestionar, ¿y cómo puede uno siendo viejo volver a entrar al vientre de su madre? Y Jesús le dice, no has captado nada de lo que te estoy diciendo. Pero he aquí la clave que activa el principio que le permitirá a la ley obrar en nosotros. ¿Cuál es la finalidad de que el reino sea tuyo? Que disfrutes del acceso y la pertenencia.
Pero para eso tienes que tener condiciones idóneas en tu vida para que los principios activen la ley y tú disfrutes lo que la ley te provee. Entonces dice la palabra de Dios: les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Cuando yo era niño, ya hace algunos ayeres, déjeme decirle que puedo asegurarle que crecí con una infancia muy inocente. Fui un niño muy inocente. Puedo decirle que aun cuando mi infancia fue un tanto compleja, fue hermosa, en mi mundo, en mi burbuja, en mi ambiente. Tal vez sí era el niño que quemaba a sus luchadores, o el niño que estrellaba los carros, o el niño que podía jugar horas solo con una pelota. Pero era feliz. Y vamos, algo que quiero destacar es que hay algunas actitudes, hay algunos rasgos del corazón que con el paso del tiempo hemos perdido. Y que si queremos que la plenitud del reino se manifieste en nosotros, tenemos que hacer un cambio en nuestra forma de pensar. Porque cuando Jesús apunta al hecho de que debemos de ser como niños, no apunta al hecho de que seamos infantiles, no apunta al hecho de que seamos inmaduros, apunta a características que podrían enriquecer nuestra vida presente y darnos la capacidad de ampliar nuestra visión para tener la posibilidad de recibir más de parte de Dios. El problema es que muchos de nosotros hemos permitido que las circunstancias contaminen nuestro corazón, corrompan nuestra visión. Y el llamado de Dios para nosotros en esta tarde es que tengamos nuevamente el corazón de un niño. ¿Y cuáles serían esas características? Déjeme hablarle de 5 características que considero son trascendentes en el corazón de un niño y que deberíamos nosotros anhelar tenerlas en nuestra vida diaria. No solamente los fines de semana, sino que si en realidad quieres endulzar un poco más tu vida, necesitas agregar estos elementos a tu actitud todos los días. Y eso te va a permitir disfrutar de todo lo que te rodea mientras te diriges hacia donde vas, mientras sigues prosiguiendo hacia la meta, hacia lo que deseas alcanzar. Porque de eso se trata la vida. No se trata simplemente de alcanzar lo que anhelo y olvidarme de todo lo demás. Se trata de ir disfrutando día a día, paso a paso, hasta alcanzar lo que mi corazón anhela, lo que mi corazón desea. ¿Entiende lo que le digo? Dile a la persona que tienes a tu lado: necesitas empeñarte, pero de veras, en tener el corazón de un niño. Yo así soy. ¿Ya ve? ¿Qué es lo que le digo? ¿Cuántas cosas hemos perdido porque ese corazón de niños se fracturó en algún momento, se rompió en alguna situación y nos hicimos duros, nos hicimos reacios, vivimos resentidos? Necesitamos que Dios obre en nosotros para que se pueda cumplir esa parte de la Escritura que dice: yo quitaré de en medio de ustedes el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón de carne. Y es lo que Dios quiere, que tengamos un corazón sensible. Es lo que caracteriza a un niño. Pero estas 5 características de las cuales les quiero hablar, las vi proyectadas en mí, porque comencé hablándoles de mí, cómo fue mi infancia y lo que yo vivía. Así que me puse a ver a ese niño mientras escribía este sermón.
Y dije, si hubieran 5 cualidades en mí que debiera destacar, ¿cuáles habrían sido? Y la primera ya la mencioné, pero es importante destacarla. Y es que necesitamos volver a ser gente que es inocente. ¿Cuánta gente hoy día tiene tanta malicia en sus pensamientos, en sus acciones? Vive amargado porque otro tiene más que él. Frustrado porque otro tiene lo que él ha perseguido por tanto tiempo y no ha logrado tener. ¿Cuántas veces hemos perdido esa inocencia? Y entonces la gente contaminada por su envidia, contaminada por su lucha de poderes, contaminada por su amargura, por sus decepciones, tratan de vivir una vida cristiana en la que su único objetivo es destacar y mostrarle a todo el mundo cómo Dios los bendice. Pero en ese loco correr, no disfrutan de las pequeñas cosas que Dios les ha rodeado. No pueden darle gracias a Dios por el empleo que tienen, porque viven añorando uno diferente. Ya no hay inocencia en esos corazones. Estos principios nos van a permitir asirnos del reino de Dios. Porque como cristianos podemos querer más de Cristo si tenemos un corazón endurecido. Necesitamos volver a esa inocencia que nos caracterizaba cuando niños. El no ver las cosas desde una perspectiva de siempre estar dudando de los demás. Y eso es lo que me lleva al segundo punto. Credulidad. Un niño es crédulo. Su fe es muy grande. Días atrás escuchaba a una niña hablar y ella decía: no te pido promesas, pero si me las expresas, me las tienes que cumplir. Y esa es una verdad. Porque cuando alguien está creyendo en ti, lo menos que espera es que correspondas con sinceridad. ¿Sabe? Yo tuve una experiencia muy difícil al tocar este punto del ser crédulo, del creer en la gente. Y me sucedió cuando niño. Y mi fe se convirtió en motivo de burla. Y no es que saque mi amargura, ni aquí venga a hablarle de mis traumas, pero déjeme contarle la historia. Yo era un niño de alrededor de unos 10 años. Y para ese entonces mi personaje favorito era He-Man y los amos del universo. Me encantaban. Y recuerdo que había un joven que tendría alrededor de unos 18 o 20 años, que comenzó a trabajar en el aeropuerto. Y él un buen día, sin que yo le pidiera nada, sin que yo le insistiera sobre algún asunto, me dijo: ¿qué crees, Samuelito? Le dije: ¿qué? Que en mi trabajo rifaron un He-Man con armadura y yo me lo gané. Y pensé en ti, te lo voy a regalar. Imagínese yo cómo me sentí en ese momento, porque yo estaba creyendo a sus palabras. Lo que esta persona me externaba para mí era verdad y yo no tenía motivos para dudar de sus palabras. Me sentí feliz. Y pasó una semana y él era ministro de la iglesia, era músico, así que lo veía todos los fines de semana. Y yo anhelaba que llegara el domingo para verlo, a ver si de repente llegaba ese He-Man con armadura que me había prometido. Pasó una semana y llegué rápidamente. ¿Me lo trajiste? Y decía a él: no, ¿qué crees? Se me olvidó. No hay problema.
La otra semana te lo traigo sin falta. Esperaba la siguiente semana y le dije, ¿me lo trajiste? No, ¿qué crees? Tuve un contratiempo y ya no pude pasar por él. No había problema. Yo tenía fe. Pasó un mes, pasaron 3, pasaron 6. Y semana a semana yo seguía insistiendo. Pasó más de un año. Y después mi fe fue motivo de burla. ¡Ay, sigues esperando a tu He-Man! ¡Ja, ja, ja! Dios no es así. Dios no es así. A veces hemos tenido decepciones en la vida, de tal manera que confiar en alguien más nos cuesta mucho trabajo. Pero cuando tú conoces el corazón de alguien, es que entonces te puedes aventar del paracaídas sin temor a que éste abra. Porque sabes que abrirá. Porque tienes fe. Porque tienes confianza. El apóstol Pablo dice cosas como estas. Prefieran que los defrauden a ustedes defraudar. Es decir, jamás te falte esa sensibilidad para creer. Y mayormente, si quien te está hablando no puede mentir. Y es el caso de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado promesas y nuestro corazón ya se ha endurecido tanto que solo las tomamos, decimos, sí, amén, Señor, pero corremos a la alacena o al baúl de las promesas no cumplidas y ahí las aventamos? ¿Cierto o no? Ya no la abrazamos como yo abrazaba ese He-Man con armadura, que no lo tenía, pero que yo estaba creyendo que en algún momento me sería dado. ¿Por qué? Porque confiaba en una palabra. Y a veces hemos recibido esas palabras de Dios y ya nuestro corazón no es flexible como para creer. Vemos nuestra condición de inmediato y decimos, no, no va a pasar. Imagínense si Abraham hubiera actuado así. Abraham, vas a tener un hijo. 85 años el hombre. Pablo dice, no miró su cuerpo como aquel que entiende que este ya está consumido. Él oyó la palabra, la creyó y dijo, amén. No le interesó que su mujer ya tenía 15 años sin tener actividad en sus ovarios. Creyó. Él dijo, para Dios nada es imposible. Yo haré lo propio y Dios se encargará del resto. Esa es fe. Eso es tener confianza en Dios. No es tomar la promesa y decir, aleluya, gracias Señor, me darás un hijo. Yo sé que no, pero ¿cómo voy a decirle a Dios delante? No, te equivocas, no, ¿cómo crees? No, sí, amén, aleluya. Y lo guardo en el baúl de las promesas no cumplidas. No. Tienes que creer. Creer contra toda circunstancia. En algún momento les explicaba y les decía que una fe que persevera es una fe que asombra al reino de los cielos. Pocas personas asombraron a Jesús. Así que dijera Jesús, wow, o sea, wow, me dejaste con la boca abierta, ¿en serio? Uno de ellos fue un hombre que le dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra y mi siervo sanará. Lo único que a ese hombre le interesaba era tener una palabra. Tenemos que aspirar al nivel de confianza más alto en el cual le podamos decir a Dios, para mí tu palabra es ley. Y lo que tú me digas
va a pesar más que mis pensamientos. Lo que tú me digas va a pesar más que mis circunstancias. Lo que tú me digas tendrá más valor que lo que me rodee. Porque para mí tu palabra es ley. Necesitamos aprender a confiar en ese nivel. El tercer punto que necesitamos volver a cuidar en nuestro corazón es la capacidad de seguir soñando. Porque a veces confundimos el hecho de tener fe con el hecho de tener sueños. Y son dos cosas bien diferentes. Una cosa es tener fe. La fe se asienta sobre la certeza. Y los sueños son las aspiraciones que surgen de mi corazón, las cuales en algún momento de mi vida quiero llevar a hacer realidad. El problema es que conforme vamos creciendo, dejamos de soñar. Ya no tenemos una visión amplia que nos permita pensar en un futuro que quizá al presente pueda ser imposible, pero que si yo canalizo hacia toda mi capacidad y fuerza, es probable que suceda. ¿Cuál es la ventaja de soñar? Te motiva. Si no tienes sueños, tus motivaciones están en la reserva. Y vivir sin motivaciones es vivir sin sentido. ¿Qué es lo que le da significado a tu vida? ¿Qué es lo que le da sentido a tu vida? ¿Qué es lo que quieres tener el día de mañana en tus brazos? ¿Cuánto vas a esforzarte por ello? Lo dictará tu nivel de fe. Pero visualizarlo como algo tras lo cual quieres correr se llama sueño. Los niños tienen una gran capacidad para soñar. Y para mí, soñar no es otra cosa que una habilidad de sobreponerse a la realidad y seguir esperando que algo mejor venga. No es tener una proyección guajira, ilusa, ingenua en nuestra mente. Es tener una aspiración más alta que me motive, que me permita en algún momento poder sacar la cabeza de ese ambiente que me asfixia y pueda yo respirar aire puro que me permita poder continuar en mi avance hacia aquello que arde en mi corazón. Necesitamos continuar soñando. Y entonces viene el punto número 4. Algo que caracteriza a los niños es su sencillez, su humildad. Conforme pasan los años, a veces creemos que somos en la medida que tenemos. Y el Señor Jesucristo enseñó que la vida de un hombre no depende de los bienes que éste posee. Entonces, si no son los bienes los que le dan significado a una vida, ¿qué es? Diga conmigo, los momentos vividos. Una vez más, los momentos vividos. Una vez más, los momentos vividos. Piense en 5 momentos que para usted fueron los mejores de su vida. Uno de ellos en su infancia, uno de ellos en su adolescencia, uno de ellos en su juventud,
Si está en la juventud, pues ahí ponga 2 o 3. Uno de ellos en su madurez y uno de ellos en su plenitud. A veces encontrar un momento que le haya dado sentido y significado a mi vida, no lo encontramos. ¿Por qué? Porque estamos corriendo tras aquello que no me permite ni siquiera disfrutar de lo que la vida en este instante me está ofreciendo. Pero piense usted en un momento que en su niñez. Yo tengo un momento muy marcado en mi niñez, también con los He-Man. Y fue como un mes después de Reyes que uno de mis hermanos, sin que se lo pidiera, llegó con un He-Man y me lo regaló de buena voluntad. Para mí fue algo que marcó mi corazón, porque siempre he creído que no hay sorpresa más hermosa que la que te es dada y no esperabas. Así que ese día, cuando desperté, lo vi junto a mí. ¿Qué se trae? ¿Qué onda? Nada, te traje un regalo. ¿A mí? Sí, mira, está sobre tu cabeza. Volteé y vi un He-Man. Tendría yo alrededor de unos 8 años. Y si 32 años después lo sigo viviendo, fue porque ese momento fue especial. La vida se compone de momentos. Por eso decía yo que tienes que atesorar los momentos que vives. Y subrayo, que vives. No momentos en los que existes. Porque momentos en los que existes, todos. Pero ni te diste cuenta, ni lo sentiste. No estabas ahí en realidad. Pero lo que marca tu plenitud es los momentos en los que vives. Oh, sí. Y eso te permite disfrutar de la vida. Porque la vida de un hombre no depende de los bienes que posee. Tal vez no tienes una casa propia. Tal vez no comes en los mejores restaurantes. Tal vez no tienes para darte uno que otro gusto costoso. Sin embargo, disfrutas de la vida que vives. Y eso te hace más feliz que quienes tienen todo lo demás, pero solo existen en ese ambiente. El último punto, que definitivamente es un rasgo característico de los niños, es que tienen alegría, contentamiento. Cuando llevo a mi hija a una plaza que quizá no es la más bonita o la mejor de todas, ella siempre, invariablemente, cuando se da cuenta, grita: "Gracias, papá, es mi favorita". Y yo voy a ese lugar por necesidad, porque me queda muy cerca de donde vivo, pero no necesariamente porque sea la mejor. Pero ella sabe contentarse con eso. Se siente contenta si ella elige un juguete de moda que lo ves y dices: "Por esto voy a pagar 400 pesos. Hija, te lo cambio por una masita de 20 pesos. Sí, sí, papá, sí". Cualquiera podría decir: "Es que la niña no sabe de costos". No, y qué bueno. No, lo digo en serio.
Porque el problema de nosotros los adultos es que siempre tenemos nuestra mirada en eso. Y ya no disfrutamos las cosas por sencillas que sean. Te traigo de regalo un diente de león que corté en la calzada. Ay, eso. Aunque haya sido un diente de león que cortó en la calzada, tuvo el detalle de inclinarse por él. Pensó en ti para traerlo. Pero no, ya nuestra visión a veces está tan corrompida que dejamos de disfrutar los momentos, de vivir los momentos. Y Jesús dijo, el reino es de quienes son como ellos. El reino les pertenece a quienes pueden ver la vida desde la perspectiva de los ojos de Dios, en la que la vida se resume a experiencias que tienen un trasfondo, que enriquecen tu vida y que te hacen pleno, y no otras de cosas que el día de hoy pueden ser y mañana dejan de ser. Yo siempre tengo un pensamiento, formas de pensar yo muy raras, de verdad. Cuando yo estoy viendo, simplemente como para que se dé una idea de qué loco estoy y qué complicado soy. Si yo veo una película, le pongo un ejemplo, La Guerra de las Galaxias, y veo una nave inmensa y por ahí se pasea cualquier personaje, yo estoy pensando, y que es un lugar secreto, exclusivo, pienso, ¿cómo habrán llevado allí herreros para que hubieran trabajado en lo secreto y les guardaran el secreto? Y los electricistas, o sea, mi esposa dice, estás loco, ¿cómo te pones a pensar en esas cosas? Bueno, es que yo estoy pensando en cómo hicieron esa nave. No estoy pensando en que es simplemente utilería de una producción. No, yo estoy metiéndome a la película y estoy pensando, bueno, si yo estuviera en ese punto, ¿a quiénes solicitaría que construyeran esta nave o le dieran el soporte de software o le dieran la inteligencia artificial que presume? Todo eso me cuestiono mientras estoy viendo una película. Así de mal estoy. ¿Y por qué estaba diciendo esto? No me acuerdo. Pero para algo tendría que servir. El punto aquí es que no dejes de disfrutar la vida, aun cuando se te vayan las cabras. Gózalo, disfrútalo, alégrate. Si de repente tu diálogo, tu sermón se te olvidó, disfrútalo. De eso se trata la vida. No ser tan cuadrados, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Y después Jesús advierte, y ya lo leímos, pero vuelvo a leerlo. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Es decir, quien no tenga una vida espiritual, que tenga estos rasgos de inocencia, fe, capacidad de soñar y tener expectativas sobre un mañana mejor, esa capacidad de sencillez y humildad delante de la palabra y la persona de Dios, y ese contentamiento que debería haber en nosotros por sabernos hijos y sabernos amados del Padre. No puede una persona amargada, una persona que no tiene estas características, una persona que no tiene esta confianza en Dios, asirse del reino. ¿Por qué? Porque simplemente su corazón no le permite disfrutar de todo lo que la vida cristiana te puede ofrecer. Y la vida cristiana no es un fin, no es llegar un día a las puertas del cielo y que éstas se abran y ver a Jesús recibirme con sus brazos abiertos. Ese no es el fin. El fin se plasma cada día, que Él dio su vida por mí, para que al yo hallarme en paz con Dios, cada día de mi existencia sea partícipe de esa vida eterna, donde puedo sentirle, donde puedo palparle, donde puedo respirar su presencia en mi vida, y eso me da plenitud.
No necesito aspirar a tener lo que otros tienen o aplastar a los demás para alcanzar lo que yo quiero. Me basta con saberme amado por Él y saber que lo mejor que hay en su corazón lo ha reservado para mí. De eso se trata. Tener acceso y pertenencia. Piense por un momento, ¿cuánto el ambiente le ha cambiado? ¿Se da cuenta por qué no tenemos acceso y menos pertenencia cuando hablo del reino de los cielos? Ahora, le hago una pregunta más íntima. Si usted pudiera mirar a los ojos a ese niño de 8 años que era usted y tuviera la oportunidad de darle un consejo, ¿qué le diría? No te cases. No, ya en serio. Ya ve cómo sale nuestra amargura luego. Usted lo sabe. No. ¿Qué le dirías a ese niño, a esa niña que soñaba con ser policía, con ser bombero? Si tú te vieras frente a él, frente a ella, ¿notarías hoy que has cambiado mucho? ¿Por qué? ¿Qué te cambió? ¿Qué te quebró? Es un buen tiempo para que esos buenos días vuelvan. De hecho, esa es la expectativa de Jesús. Cuando Jesús les estaba enseñando esto a sus discípulos, Él estaba en su mente pensando en ti. Ojalá entiendan lo que estoy comunicando entre líneas, para que su gozo nunca se apague y para que cada día puedan sentirme suyo y echen mano de mí. Tú no echas mano de lo que no consideras propio, pero cuando algo te pertenece, echas mano de ello, porque no solo es tuyo, se ha convertido en una extensión de ti. Y eso cambia todas las cosas. Necesitas proveerle a tu vida espiritual un ambiente ideal. Vamos, que nada estorbe. Cumple con los principios que activan las leyes y el reino será tuyo. Y teniendo el reino en ti, tu capacidad será ilimitada. Por eso me encanta el verso 16. Póngase de pie. Vamos a leerlo y con esto concluimos. Marcos capítulo 10. Verso 16. Cuando lo tenga, dele gloria a Dios. Marcos 10, verso 16, dice la palabra de nuestro Dios. Y después de abrazarlos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. El único niño presente aquí que veo es Samuel. A ver, Ruth, préstamelo. A él no le gusta mucho que yo lo tome, pero voy a hacer este ejemplo. No, ya va a llorar. No, aquí déjalo. Dice la escritura que
La finalidad de la gente al traer a los niños delante de Jesús era que Él los tomara para sí y los bendijera. Tú no sabes realmente hasta dónde Dios te quiere llevar y hasta dónde su presencia en tu vida te puede impulsar si no has hecho del reino algo propio. Para que sea realidad, para que sea verdad en ti, lo debes de sentir tuyo. Y eso es lo que Jesús nos habla a nosotros, para que nunca perdamos de vista el ser como ellos. No están diciendo: ay, ese collar no es Cartier. Ellos no están diciendo nada de eso, porque véanlos, ¿están contentos? ¿Les gustó su celebración? ¿Lo disfrutaron? Ana, ¿te gustó? Eso. Isaí, ¿estás contento con tus pandas? ¿Qué tienes tú que te haga falta? ¿Crees que si eso que te hace falta lo pones en las manos de Dios, haces lo propio, confías en el Señor y determinas que nada te robará el gozo, sea más probable que cuando lo tengas lo disfrutes? Yo creo que definitivamente hay que disfrutar donde estamos mientras nos dirigimos hacia donde vamos. Y de eso se trata la vida cristiana. Amén. Vamos a orar por todos estos niños y vamos a bendecir.